Hola, bienvenido a este espacio. Te saluda Alfredo Funes, tu servidor, y quisiera invitarte a que podamos tener un tiempo para compartir pensamientos de paz de parte de nuestro Dios. Te invito a orar. Querido Dios, gracias por la oportunidad que nos das de compartir este momento. Quiero pedirte que puedas darnos tu bendición y que nos ayudes a entender tu palabra. Tú has prometido que si acudimos a ti, tú nos darás sabiduría para entender tu voluntad. Ayúdanos a poder amarte y también a poder seguir tus pisadas. Te pido una bendición por todos aquellos que están escuchando en este momento, que pueda ser con sus hogares, con sus intereses, con sus proyectos. También que puedas tomar los sufrimientos, las tristezas y angustias de todos aquellos que están pasando por un momento difícil. Y te agradecemos porque tú siempre tienes para nosotros una palabra de aliento y una palabra de esperanza. Te pido tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. La última vez que Noemí estuvo en su ciudad natal en Judá, los campos de cebada estaban desiertos. El hambre habría provocado el temor de no tener nada que comer. Y su esposo Elimelec no era un hombre paciente ni aún en la abundancia. Elimelec estaba convencido de que tendría una vida mejor en Moab. Esto había asustado a Noemí tanto como el hambre, porque en Moab no existía ningún temor de Jehová. Los moabitas adoraban a Quemos, un dios sediento de sangre. Noemí había orado desesperadamente para que llegara una buena cosecha y no tuvieran que irse, pero el Señor no se había movido. Así que fue su marido el que se movió y la llevó a ella y a sus 2 hijos hacia allí. Ahora, una década después, Noemí regresaba a su hogar. Los campos de cebada de Belén estaban llenos y maduros, pero era su casa la que estaba desierta. En Moab había sufrido la pérdida de sus hombres, y por eso, cuando la saludaban, respondió: «No me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso». Los 10 años habían sido duros. Su esposo Elimelec había muerto al año de llegar, pero ella, atrapada entre el hambre que aún había en Judea y la cosecha que ya tenía plantada en Moab, no podía regresar. Las cadenas aún la atraparon más cuando Malión y Kelión, sus hijos, se casaron cada uno con una mujer moabita. Al principio le dolió mucho, pero Ruth y Orfa la sorprendieron, siendo para ella consuelo en lugar de tristeza. Pronto llegó a amarlas como a hijas, especialmente a Ruth. Era maravilloso que una mujer así hubiese llegado a ser esposa de Malón. Noemí nunca había conocido a nadie como esa joven. Ruth era amable, sabia, algo poco usual para su edad. Y también era la que más trabajaba en la casa. Todo un oasis de alegría en el desierto particular de Noemí en las tierras de Moab. Pero de nuevo, el Señor había traído un desastre sobre ellas cuando sus hijos, Malón y Kelión, murieron. Esto la dejó desamparada, sin amor, sin esposo, sin hijos y sin riqueza. Quedó sin nada en una tierra en la que nadie se preocupaba por ella. La muerte de sus hijos le arrebataría también a Ruth y a Orfa, las únicas personas en ese lugar olvidado de Dios, a las cuales le importaba algo. Fue como 2 puñales clavados en su corazón. Pero sin matrimonios a la vista o ningún otro medio para proveerlas, Noemí sabía que tenía que decir a las jóvenes que se marcharan. La mejor oportunidad que tenían las muchachas era volver a casa de sus padres y tener la esperanza de volver a casarse algún día. En cuanto a ella, volvería a casa con la esperanza de vivir de la buena voluntad de alguien que perteneciese al clan del difunto Elimelec. Para las mujeres, la decisión de Noemí fue dura. Lloraron juntas por los muertos y por la muerte de la vida que había conocido. Ambas muchachas
temían por la supervivencia de su suegra y expresaron su disposición por quedarse con ella. Pero Noemí no quiso escucharlas y Orfa desistió y se fue. Pero no Ruth. No quiso pensar en abandonar a Noemí y cuando ésta la presionó, hizo un juramento al Señor: donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Yahvé y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. El juramento no podía romperse, y Noemí se alegró y se entristeció a la vez. Lo extraño es que en el favor de Ruth hacia ella, Noemí reconoció el suave aroma del favor del Señor. Sin embargo, al llegar a Belén después de su sufrimiento en Moab, ella no podía ver que sus lágrimas estuviesen produciendo una cosecha. Todo parecía una tragedia. Así parecía y así se sentía, pero en realidad no era así. En realidad, el hambre, la emigración a Moab, las muertes de Elimelec, de Malión y Kelión, la lealtad de Ruth, el regreso en la cosecha de la cebada, la aparición de Booz y la de los compatriotas que no quisieron redimir a Ruth, todo formaba parte de un plan de Dios para redimir a millones de personas e injertar a una moabita en la línea de sangre real, la línea del Mesías. Nadie podía haber visto esto desde su propia perspectiva particular. Eso es lo que debemos recordar en nuestros tiempos de amargura, de pérdida y desolación. Rara vez las cosas se parecen a lo que son en realidad. A veces parece que el Todopoderoso está tratando muy duramente con nosotros, cuando en todo tiempo está haciendo más bien del que podemos imaginar a nosotros y a muchos otros. Los propósitos de Dios en la vida de sus hijos siempre son de gracia, siempre. Si no lo parecen, no confíes en tu percepción. Confía en las promesas de Dios, porque Él siempre está cumpliendo promesas. La escritora norteamericana Ellen White escribió en un libro titulado Ministerio de la Bondad lo siguiente: hay también en las palabras del Salvador un mensaje de consuelo para los que sufren aflicción o la pérdida de un ser querido. Nuestras tristezas no brotan de la tierra. Dios no aflige ni congoja de su corazón a los hijos de los hombres. Cuando Él permite que suframos pruebas y aflicciones, es para lo que nos es provechoso, para que recibamos su santificación. Si la recibimos con fe, la prueba, que parece tan amarga y difícil de soportar, resultará una bendición. El golpe cruel que marchita los gozos terrenales nos hará dirigir los ojos al cielo. ¿Cuántos son los que nunca habrían conocido a Jesús si la tristeza no les hubiera movido a buscar consuelo en Él? Las pruebas de la vida son los instrumentos de Dios para eliminar de nuestro carácter toda impureza y tosquedad. Mientras nos labran, escuadran, cincelan, pulen y bruñen, el proceso resulta penoso y es duro ser oprimido contra la muela del esmeril. Pero la piedra sale preparada para ocupar su lugar en el templo celestial. El Señor no ejecuta trabajo tan consumado y cuidadoso en material inútil. Únicamente sus piedras preciosas se labran a manera de las de un palacio. Mi querido oyente, quizá tú te encuentras en alguna situación en la que, al igual que Noemí, no sabes el por qué estás atravesando. La muerte de un ser querido, la pérdida material, la pérdida de salud, cosas inexplicables que oprimen tu corazón y que torturan tu alma. Sin embargo, Dios te ha prometido, y lo repite cada día a través de su palabra, que Él tiene para ti pensamientos de paz. Que Dios te bendiga.